Me follé a mi jefe el jueves por la tarde. Así empiezo, porque no hay otra manera de contar esto sin dar rodeos. Ni siquiera sé por qué lo hice exactamente. No estaba enamorada. No buscaba sentirme viva. No me sentía abandonada por Daniel, mi marido. Simplemente ocurrió. Una hora después de terminar una reunión aburridísima sobre presupuestos, él me miró como si lo supiera todo. Como si ya hubiera decidido que yo iba a decir que sí. Y lo hice. Lo peor de todo es que fue rápido, torpe y absolutamente decepcionante. No hubo pasión ni química ni ese momento en que sientes que estás haciendo algo inevitable. Fue incómodo. Me subí las medias en silencio mientras él me preguntaba si quería un café. Y ahí, en ese momento, fue cuando sentí algo raro. No culpa. No todavía. Fue como si algo se hubiese roto por dentro, algo que no sabía que tenía. Salí de su despacho, fui al baño de la oficina y me miré en el espejo como si estuviera viendo a otra persona. Sonreí, incluso. Por la absurdez del momento. Volví a casa como siempre, como si nada hubiera pasado. Preparé la cena, me duché, me puse el pijama de algodón que odia Daniel y nos sentamos a ver una serie de crímenes que él adora. Cuando me preguntó si había tenido un día tranquilo, le dije que sí. Y era verdad, en parte. Nadie se había enterado. Nadie me miró distinto. Nadie supo que, ese día, había hecho algo que no tenía solución. Lo irónico es que yo no lo estaba buscando. No tenía una vida miserable. No era una esposa aburrida ni una mujer insatisfecha. Daniel y yo teníamos una rutina bastante cómoda. Un piso en el centro de Granada, 2 gatos, cenas los viernes, sexo cada tanto pero sin quejas. Él es de los que planchan sus camisas con esmero y doblan los calcetines como si eso tuviera alguna importancia. Y yo era la que solía decir que no creía en las infidelidades porque siempre se puede hablar. Lo gracioso es que hasta ese jueves, jamás había engañado a nadie. Después de aquello, no sentí urgencia por repetirlo. No volví a buscar a mi jefe. No nos escribimos. Ni una palabra más allá del protocolo habitual de oficina. Fue como si ambos hubiéramos decidido no mencionar nunca lo que pasó. Y aún así, en mi cabeza, el silencio era ensordecedor. Me sentía una impostora. Una actriz haciendo de esposa. Cada palabra con Daniel me sonaba a cartón. Y entonces ocurrió lo que lo cambió todo. Un detalle insignificante, algo que a cualquiera le habría pasado por alto. Un martes, Daniel volvió a casa más tarde de lo habitual. Traía vino, y sin que fuera nuestro aniversario ni nada, me propuso salir a cenar a un sitio nuevo en el Albaicín. Fue raro. Demasiado raro. Él no improvisa nunca. Durante la cena, se mostró nervioso, pero no por una pelea. Era ese nervio de alguien que se está aguantando algo. Pensé que tal vez había perdido el trabajo. O que estaba enfermo. Pero cuando llegamos a casa, se fue directo al trastero. Allí guardamos cosas viejas, cajas con papeles, recuerdos. No entendí nada hasta que volvió con una maleta que hacía años no usábamos. Tengo que preguntarte algo, me dijo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que sabía algo. Pero no era lo que yo pensaba. Daniel dejó la maleta en el suelo del salón como si pesara más por lo que significaba que por lo que contenía. Yo estaba de pie junto al sofá, inmóvil, intentando adivinar qué iba a decir. Él se quedó en silencio un rato, me miró sin decir nada y después se agachó, abrió la cremallera y sacó una carpeta de plástico gris, de esas que guardamos con documentos viejos o papeles de la hipoteca. La puso encima de la mesa de centro y se sentó a mi lado sin dejar de mirarme. Todo su cuerpo decía que estaba esperando algo, pero no sabía si quería una confesión o simplemente que me pusiera nerviosa.
Yo tampoco hablaba. Solo escuchaba el ruido de mi propia respiración, que de pronto me parecía demasiado fuerte, demasiado evidente. Daniel cogió la carpeta, la abrió con cuidado, como si estuviera a punto de mostrarme una radiografía, y sacó un sobre. Dentro había fotos, muchas fotos, todas impresas en papel mate. Algunas estaban algo torcidas, como si se hubieran sacado desde lejos o desde un ángulo difícil. La primera que puso sobre la mesa mostraba a mi jefe y a mí saliendo del edificio de la oficina. Era una foto perfectamente normal, no había nada en nuestra postura ni en nuestras caras que delatara nada. Pero luego vino la segunda. En esa estábamos dentro de un coche, y él tenía la mano en mi muslo. La tercera era aún peor. Salíamos del hotel que está a 3 calles de la oficina, el de fachada beige con toldos verdes. En esa, mi cara estaba completamente visible. No había forma de negarlo. No supe cuánto tiempo había pasado entre foto y foto. Me quedé mirando el montón de imágenes como si no fueran mías, como si se tratara de otra persona, alguien que se parecía a mí, pero que no tenía nada que ver conmigo. Daniel no dijo nada durante varios minutos. Me dejó que las mirara todas. No sé si quería torturarme o simplemente estaba esperando que dijera algo que explicara lo que había visto. Finalmente, habló. Su voz era baja, contenida, como cuando se esfuerza por no gritar. ¿Me lo ibas a contar tú o tenía que contratar a alguien más? No supe qué responder. Lo primero que pensé fue en negarlo, en decir que no era lo que parecía, pero ni siquiera yo me creía esa frase cuando la escuchaba en otras personas. Así que me limité a tragar saliva, a dejar las manos sobre las rodillas y a intentar parecer tranquila. Pero por dentro me estaba quemando la cara. Sentí las orejas arder. No de vergüenza, sino de rabia por haber sido tan estúpida. Fue una vez, dije al fin, y en cuanto lo solté, supe que no era suficiente. Él sonrió. Una sonrisa seca, sin alegría, solo para señalar que lo que acababa de decir era una estupidez. ¿Una vez? ¿Y las fotos de otros días qué son? ¿Montajes? Me quedé callada. No sabía cuántas fotos tenía ni desde cuándo sabía la verdad. Tampoco quería preguntarlo. Cada dato que me diera iba a ser como una piedra más que se me clavaba en la espalda. ¿Cómo supiste? Intenté preguntar, pero él me interrumpió. ¿De verdad quieres saberlo? ¿O solo estás buscando la forma de salvarte? Y ahí me di cuenta de que ya no había nada que salvar. Me había descubierto. No solo el hecho en sí, sino el silencio, la mentira continuada, las semanas de rutina falsa, las cenas, los domingos en pijama, los desayunos que compartíamos como si nada estuviera pasando. Y lo peor de todo era que, hasta ese momento, no había sentido nada. Ni culpa, ni angustia, ni esa emoción de estar haciendo algo prohibido. Nada. Solo vacío. Pero ahora que lo tenía delante, con las fotos, con su mirada, con su silencio, me di cuenta de que había cruzado una línea de la que no se vuelve. No te lo conté porque pensé que si no lo sabías, no te haría daño, le dije, y en cuanto lo solté me arrepentí. Era una frase estúpida. Una forma infantil de justificar lo que no tiene arreglo. Daniel se levantó del sofá. No gritó. No rompió nada. Solo se puso de pie y empezó a caminar por el salón como si necesitara moverse para no explotar. Me he pasado la última semana pensando si quería seguir contigo, si esto era algo que podíamos arreglar, dijo mientras se pasaba una mano por la nuca. Pero no lo es. No porque te hayas acostado con él. No solo por eso. Es por todo lo demás. Porque seguiste viniendo a casa como si nada. Porque me besaste después de estar con otro. Porque me miraste a los ojos sabiendo que estabas mintiendo. Eso no se arregla con una disculpa. Me mordí el labio.
no quería llorar. No delante de él. Porque si empezaba, no iba a parar, y sabía que eso no cambiaría nada. No me iba a perdonar. No iba a olvidarlo. No iba a mirarme igual. Y lo peor de todo es que no sabía si yo quería que lo hiciera. Tal vez una parte de mí quería destruir todo. No sé si por aburrimiento, por rabia, por frustración o por simple cobardía. ¿Qué vas a hacer?, pregunté al final, con una voz que ya no parecía mía. Lo tengo bastante claro, respondió mientras cogía las fotos y las guardaba en la carpeta. No voy a hacer escándalos, no voy a decirle nada a tu jefe, no voy a arruinarte la carrera. Pero tampoco voy a quedarme aquí esperando a que un día vengas con otra historia. Me voy mañana. Ya tengo sitio donde quedarme. No me sigas, no me llames, no me busques. Y así, sin más, se fue a dormir. Me dejó sola en el salón, con la carpeta cerrada sobre la mesa, el vino sin tocar, y esa sensación de que todo había estallado sin ruido. No hubo insultos. No hubo golpes. Solo una certeza: Daniel ya no era mi marido. Y yo ya no era la misma. La mañana siguiente fue una de esas que empiezan antes de que suene el despertador, no porque uno tenga algo urgente que hacer, sino porque la cabeza no sabe descansar y te empuja fuera de la cama aunque sigas medio dormida. Abrí los ojos y tardé unos segundos en recordar exactamente en qué punto estaba mi vida, pero cuando miré al lado derecho de la cama y vi que Daniel no estaba, lo recordé todo de golpe. La habitación estaba en silencio. Él ya se había levantado y no sabía si era porque no quería verme o porque prefería evitar cualquier posibilidad de conversación. Me quedé sentada en la cama con los pies en el suelo, sin saber qué hacer primero, si vestirme, si bajar a buscarlo o si meterme en la ducha para retrasar lo inevitable. Me decidí por bajar al salón porque necesitaba enfrentar lo que venía, aunque no tuviera muy claro qué iba a decir. Daniel estaba en la cocina preparando café. No tenía la cara de alguien que ha llorado ni la expresión de quien está a punto de perder la calma. Tenía esa tranquilidad incómoda que anunciaba una conversación dura. Me miró un segundo, lo justo para reconocer que había entrado en la habitación, pero no dijo nada. Puso una taza extra sobre la mesa sin preguntarme si quería café, como si estuviera actuando por inercia. Me acerqué despacio y me senté frente a él. Durante unos segundos ninguno habló, y el único ruido era el del vapor de la cafetera. No sé ni por dónde empezar, dije al final, porque alguien tenía que romper el silencio antes de que se hiciera insoportable. Empieza por lo que no me dijiste, respondió él mientras se servía café. Empieza por todo lo que omitiste mientras hacías vida normal. Me apreté las manos, porque aunque sabía que tenía razón, no sabía cómo explicarle algo que ni yo misma entendía. No podía decir que me había enamorado de mi jefe porque sería mentira. No podía decir que estaba infeliz en mi matrimonio porque tampoco era cierto. No podía decir que fue un impulso, porque los impulsos no duran semanas y no se convierten en fotos tomadas desde distintos ángulos y días. La única verdad era que había cruzado una línea que ni yo sabía que tenía en mi cruzar. No pensaba que afectaría a nuestra vida, dije, sabiendo incluso antes de terminar la frase que sonaba como una idiotez. Pues afectó, respondió él. Y no por lo que hiciste, aunque eso ya es suficientemente grave, sino por lo que hiciste después. Estuviste aquí fingiendo, riéndote conmigo, acostándote conmigo, diciéndome cosas que ya no correspondían a la realidad. Eso es lo que no puedo entender. Me quedé callada. No tenía cómo justificar eso. No tenía un plan ni una excusa convincente. Me limité a bajar la mirada y respirar hondo. Sé que te fallé, sé que no tiene defensa, pero no quiero que pienses que lo nuestro nunca me importó, dije despacio, intentando que mi voz no sonara como una estrategia para suavizarlo todo. Daniel soltó una risa amarga, una que no buscaba herirme pero que dejaba claro que no se creía mis palabras.
¿Cómo voy a pensar que te importaba si tomaste la decisión consciente de ocultarme todo? Eso no se hace a alguien que importa, dijo con una calma que dolía más que si hubiera gritado. Me acerqué un poco en la silla, intentando mantener la compostura mientras buscaba alguna forma de explicar lo que ni yo tenía claro. No lo conté porque tuve miedo de perder lo que teníamos. Pensé que era mejor que no lo supieras. Pensé que con el tiempo se me pasaría ese descontrol que me entró y todo volvería a estar como antes. Pero no sabía que había fotos, no sabía que estabas investigando, no sabía que estabas sufriendo por mi culpa. Él apoyó los codos en la mesa y me miró directamente, no con odio sino con una mezcla de decepción y cansancio. No entiendes nada. No me duele que lo escondieras por mí, me duele que lo escondieras por ti. Porque sabías que si me lo decías, se te acababa todo este juego. No querías perder tu matrimonio, pero tampoco querías dejar lo otro. Y mientras tanto, yo era el estúpido que iba por casa pensando que estábamos bien. Ese comentario me clavó una punzada en el estómago. No porque fuera cruel, sino porque era verdad, aunque yo nunca lo hubiera expresado así dentro de mi cabeza. Me quedé en silencio porque no tenía cómo negarlo sin volver a mentir. Sé que piensas que ya no puedo reparar esto, dije intentando sostener su mirada, pero estoy aquí, sentada delante de ti, porque quiero hablarlo, porque quiero decirte la verdad sin esconderme. No estás aquí para reparar nada, me interrumpió. Estás aquí porque te he puesto las fotos encima de la mesa. Si no fuera por eso, seguirías haciendo tu vida normal. No quiero que vengas ahora con discursos de recuperación cuando lo que pasó no ocurrió ayer ni antes de ayer. Ha pasado suficiente tiempo como para que hayas tenido muchas oportunidades de decirme la verdad y elegiste no hacerlo. Me mordí la mejilla por dentro para no desmoronarme. No sabía cómo darle una explicación que no sonara como una excusa infantil. Todo lo que dijera iba a parecer construido después del desastre. Si quieres que me vaya hoy mismo, lo puedo hacer, dije, aunque sabía que no quería ser yo quien tomara la decisión final, pero tampoco quería prolongar algo que estaba claro que ya no era sostenible. Daniel negó con la cabeza y se levantó. Caminó lentamente por la cocina, como si necesitara espacio físico para procesar lo que decía. No quiero que te vayas hoy, sería demasiado precipitado para los dos. Ya decidí que me voy yo, pero eso no significa que tenga que salir corriendo ahora mismo. Quiero ordenar mis cosas, quiero pensar con claridad y no quiero montar una escena que nos deje peor de lo que ya estamos. Se giró hacia mí y apoyó las manos en la encimera. Pero quiero una cosa, solo una. Quiero que me digas si esto que pasó con él sigue. No quiero detalles ni explicaciones. Solo quiero saber si sigue. Sentí la garganta cerrarse, porque era una pregunta que tenía más peso que cualquier otra. No era un por qué, ni un cómo, ni un cuándo. Era una pregunta directa que definía si había algún futuro posible o si todo estaba totalmente perdido. Respiré hondo y respondí. No sigue. No he vuelto a estar con él después de ese día. Daniel me miró fijamente, intentando ver si estaba diciendo la verdad o si era otra capa de mentira sobre la anterior. ¿Te lo contó él o lo digo yo?, preguntó con una firmeza que me hizo estremecer. No me lo contó nadie. No he vuelto con él. No he buscado nada más con él. Ni mensajes ni encuentros. Nada. Él asintió despacio, sin mostrar alivio ni satisfacción. Era una reacción neutra, como si lo que acababa de decir no cambiara realmente nada, pero al menos marcaba un límite. Bien, dijo. Es lo único que quería dejar claro antes de irme. No por ti, sino por mí. No quiero irme pensando que llevo años compartiendo cama con alguien que quiere otra vida y no se atreve a decirlo. Se quedó en silencio unos segundos. Después añadió algo que no esperaba. Vamos a pasar el día en la casa sin hablar de esto. Necesito espacio para pensar,
pero no quiero que esto termine en un desastre todavía mayor. Mañana cuando me vaya, ya hablaremos de cómo seguir con los papeles, con las cosas de casa y con lo demás. Luego se fue al pasillo, cerró la puerta del dormitorio detrás de él y me dejó allí, sentada en una cocina que ya no sentía como mía. No lloré. No porque no lo mereciera o porque no estuviera destrozada, sino porque en ese momento no tenía fuerzas ni para eso. Me quedé quieta, mirando la taza de café que él había puesto para mí, y supe que la conversación que acabábamos de tener no había sido el final. Era la antesala de algo peor, algo que estaba por venir y que no tenía marcha atrás. Daniel se fue de casa 2 días después, sin dramatismos ni escenas, solo con 2 maletas y una carpeta negra bajo el brazo. No hubo abrazos, ni despedidas largas, ni siquiera un último intento por arreglar algo. Me dijo que pasaría a recoger el resto de sus cosas otro día, que ya me avisaría, y después bajó por las escaleras sin mirar atrás. Desde el balcón lo vi subir al coche, cerrar la puerta con calma y conducir hacia la esquina como si fuera a hacer la compra y no a dar por terminado nuestro matrimonio. Me quedé allí de pie, en bata, con el pelo atado mal, sin saber si debía llorar o simplemente cerrar la ventana. No lloré. Me quedé en silencio, como si estuviera esperando instrucciones de alguien que no iba a venir. Durante ese primer día sola, pasé las horas recogiendo ropa suya que todavía estaba doblada en los cajones, guardando sus zapatos en la caja que dejó abierta en el pasillo, y limpiando como si eso sirviera para ordenar también lo que llevaba dentro. No revisé su lado del armario. No quería enfrentarme al hueco exacto que él había dejado entre mis vestidos, ni al espacio vacío donde siempre estaban sus camisetas. Lo que no sabía en ese momento era que Daniel no solo había decidido irse, sino que tenía un plan que llevaba semanas organizando sin que yo lo notara. Me enteré 3 días después, cuando abrí mi correo electrónico y vi una notificación del banco. Al principio pensé que era algún aviso rutinario, algo de la hipoteca o del seguro del coche. Pero no. Era un resumen de los últimos movimientos de la cuenta conjunta. La que usábamos para gastos comunes. La que tenía todos nuestros pagos automáticos vinculados. Al revisar los detalles, me di cuenta de que Daniel había vaciado la cuenta la mañana en que se fue. No dejó ni un euro. No había error. No era un traspaso parcial ni un movimiento compartido. Era una retirada total hacia una cuenta a su nombre que yo no conocía. Llamé al banco pensando que podía haber una explicación lógica, que tal vez se había equivocado o que era una medida temporal. Pero no. La operadora me confirmó que la cuenta estaba cerrada. Sin previo aviso. Sin posibilidad de reversión. Me senté en el suelo del salón con el móvil todavía en la mano. Respiraba rápido, sin control. Revisé la aplicación del banco para verificar el resto de mis cuentas. La mía personal seguía igual, pero en esa teníamos muy poco porque la mayor parte del sueldo de Daniel se movía directamente a la conjunta. Era su forma de llevar la economía de casa. Él ingresaba ahí, yo me ocupaba de los pagos. Después del banco vinieron las notificaciones de servicios impagados. El recibo de la luz, el del agua, incluso el seguro del coche. Daniel había cambiado todos los datos de contacto, los métodos de pago, incluso se había dado de baja en varios servicios que usábamos los dos, como el streaming y el seguro del hogar. Me estaba dejando sin respaldo económico, sin acceso a lo esencial, pero lo hacía de una forma legal, precisa, sin necesidad de enfrentamientos directos. Era una forma de castigo tan calculada que me pareció peor que cualquier grito o insulto. Intenté llamarlo. No contestó. Le escribí un mensaje corto, sin reproches, solo para preguntarle por qué había hecho eso, por qué no me lo había dicho antes de irse. No hubo respuesta. Esa misma noche, me llamó Marta, una compañera del trabajo que también conocía a Daniel desde hacía años. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí,
aunque sabía que mi voz no lo estaba transmitiendo. Me dijo que había recibido un correo de Daniel. Ahí fue cuando supe que lo que estaba haciendo no terminaba con las cuentas. Me escribió directamente, me dijo ella, con una mezcla de incomodidad y sorpresa. Me contó que se fue de casa, que descubrió lo tuyo, y que necesitaba dejar las cosas claras. No me pidió que me metiera, solo quería que lo supiera. Me quedé callada. Era obvio que Daniel estaba contactando a gente en común para asegurarse de que su versión quedaba registrada primero. No lo hacía para arruinarme con chismes, lo hacía con hechos, con fechas, con capturas. Me imaginé la cantidad de correos que habría enviado en esas 72 horas. Compañeros, amigos comunes, incluso algunos familiares que apenas veíamos pero que seguramente habían recibido ya su notificación de traición confirmada. ¿Le ha escrito a alguien más? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. A Lucía también, creo. Y a Diego. Bueno, al menos son los que me han dicho algo. Lo siento, Laura, no sabía que estaban tan mal. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque ya daba igual. Colgué y me senté en la mesa de la cocina. Apoyé los codos, me tapé la cara y ahí sí, lloré. No por la cuenta vacía ni por la humillación pública. Lloré porque por primera vez entendí que todo lo que estaba perdiendo no tenía arreglo. Daniel no estaba reaccionando desde el dolor. Estaba ejecutando un plan. Había tenido tiempo para pensar cada paso. Y yo no lo vi venir. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes de conocidos. Algunos con tono neutral, otros con una simpatía falsa que intentaba no sonar a me lo contó Daniel. Noté cómo cambiaban sus formas de saludar, cómo evitaban ciertos temas. Me convertí en la que lo engañó. La que arruinó el matrimonio perfecto. La que ya no podía mirar a nadie sin pensar si sabía o no. El colmo llegó el viernes, cuando recibí una carta certificada del abogado de Daniel. No fue una demanda, aún no. Era una notificación previa, una advertencia formal. En el documento me informaban que Daniel renunciaba a cualquier intención de reconciliación y que deseaba llevar a cabo una separación con división total de bienes. Lo había redactado todo con precisión. Incluso mencionaba el nombre de mi jefe. No había ninguna amenaza, pero sí un detalle que me golpeó con más fuerza que el resto. En el punto final del documento decía que había reunido evidencia suficiente para solicitar una separación por causa justificada y que, por respeto a nuestra historia, prefería evitarlo si yo aceptaba las condiciones sin oposición. Esa frase me dejó congelada. Lo había convertido en una especie de ultimátum silencioso. O aceptaba desaparecer sin pelear o se encargaría de que toda mi vida laboral y personal se viera manchada de forma definitiva. No contesté ese mismo día. Guardé la carta, salí a la calle y caminé sin rumbo por el barrio. Necesitaba respirar otro aire, uno que no tuviera el olor rancio del miedo. Cuando llegué a casa ya era de noche. Me senté en el sofá, encendí la tele sin volumen y me quedé allí, mirando a la pantalla como si pudiera decirme qué hacer. Me sentía desnuda, no en el sentido físico sino como si todo lo que era, todo lo que había construido, se hubiera ido con él. Daniel no solo me estaba castigando, estaba borrándome de su vida con una frialdad quirúrgica. Y lo peor es que lo estaba haciendo bien. La llamada llegó el martes a las 8 de la tarde. No era un número que tuviera guardado, pero lo reconocí al instante porque era el fijo del piso de su hermana. Contesté sin pensarlo demasiado, como si aún tuviera ese reflejo de cuando estábamos bien, de cuando cualquier llamada suya significaba algo cotidiano. Daniel estaba al otro lado, con un tono más bajo del que recordaba, sin agresividad, sin ese rencor afilado que había sentido en sus últimas palabras. Me preguntó si podía venir al día siguiente a recoger el resto de sus cosas. Le dije que sí, claro,
sin poner condiciones. Él me respondió que no quería pasar más de 1 hora, que prefería que no estuviera nadie más en casa. Asentí aunque él no pudiera verme, y lo único que se me ocurrió añadir fue un ¿quieres que prepare algo o solo vienes por tus cosas? Me respondió después de una pausa que solo quería hablar un momento cuando terminara. No supe si era una advertencia o una invitación. Colgamos sin despedirnos. No dormí bien esa noche. Me despertaba cada tanto con esa ansiedad rara que no deja lugar a sueños, solo a ideas sueltas y preocupaciones absurdas. Por la mañana limpié la casa como si eso pudiera ayudarme a manejar la incomodidad que venía. Me puse ropa neutra, ni demasiado arreglada ni de estar por casa, algo que no llamara la atención. Cuando Daniel llegó, no trajo más que una mochila y una bolsa de tela para llevarse sus libros y objetos personales. No dijo nada al entrar, solo un saludo breve, sin contacto visual. Caminó por el pasillo como alguien que alguna vez vivió ahí pero que ya no se sentía parte de nada. Empezó a sacar sus cosas del cajón del escritorio, del armario del baño, de una caja que habíamos dejado en el trastero con herramientas y cosas suyas. Todo lo hizo con calma, sin romper el silencio. Yo me mantuve en la cocina, sin meterme, solo esperando a que dijera algo. 1 hora después, como había prometido, se sentó en una de las sillas del comedor. Me hizo una seña para que me sentara frente a él. No llevaba ningún papel, ningún sobre, nada. Solo las manos sobre la mesa, cruzadas. No he venido a discutir, dijo. No quiero seguir con reproches. Solo quiero cerrar esto de la forma más limpia posible. Asentí con la cabeza, pero no dije nada. Sabía que si hablaba antes que él, iba a arruinar el momento. Me miró con una expresión que no era ni de rabia ni de tristeza. Era más bien una mezcla de resignación y cansancio. No estoy esperando una disculpa, continuó. Tampoco estoy aquí para perdonarte. Ya hice las cuentas, ya tomé mis decisiones, y no quiero volver a revisar cada cosa que pasó. Pero sí quiero una última conversación, algo que nos permita entender qué hacemos ahora con lo que queda. Le pregunté qué quería saber exactamente. No lo dije en tono desafiante ni a la defensiva. Lo pregunté como a alguien que de verdad ya no tiene más recursos para improvisar. Quiero saber si tú también sientes que esto está terminado, me dijo. Porque yo ya lo tengo claro, pero necesito saber si vas a seguir negándolo, si vas a intentar reconstruir algo solo porque no soportas perder. Me quedé un rato pensando. No porque tuviera dudas, sino porque la respuesta que tenía no era fácil de decir. Era la verdad, pero esa verdad no me dejaba en buen lugar. No sé si lo nuestro estaba acabado antes de lo que pasó, empecé a decir. Pero lo que pasó lo destruyó del todo. Y no porque tú no puedas perdonar, sino porque yo sé que no te lo merecías. No puedo pedirte nada más. No sería justo. Lo arruiné, sí. Lo acepto. Y aunque no quiero que esto sea el final, también sé que ya no hay forma de volver a lo que teníamos. Daniel bajó la mirada un momento, como si procesara cada palabra. Luego levantó la cabeza y dijo algo que no esperaba. Durante mucho tiempo, pensé que si alguna vez nos separábamos sería por desgaste, por rutina, por falta de ganas. Nunca imaginé que fuera por algo así. No porque te creyera perfecta, sino porque creía que los dos sabíamos cuidar esto que teníamos. Pero ahora entiendo que no basta con querer. Se necesita respeto, honestidad, y cuando eso se rompe, lo demás es accesorio. No supe qué contestar. Lo que decía era cierto. No había nada en su discurso que pudiera cuestionar. Me limité a asentir de nuevo, esta vez con un poco más de tristeza en los ojos. ¿Tienes algo pensado sobre la casa?, me preguntó después, volviendo al terreno práctico. Si quieres que la vendamos, lo hacemos. Si prefieres que te pague tu parte,
Podemos hablarlo, respondí. No tengo problema en que te quedes con todo si eso ayuda a que esto termine sin más desgaste. No quiero todo, me interrumpió. Solo quiero lo que me corresponde. No estoy buscando revancha. Ya me ocupé de dejar claro lo que necesitaba decir. No quiero dinero por dolor. Quiero salir de esto sin deberte nada, sin que me debas nada. El tono de su voz era tan preciso que sentí una punzada de respeto. Me dolía, pero no podía evitar admirar esa forma que tenía de sostenerse sin desmoronarse. Me di cuenta de que ya no era mi marido. Era un hombre que había tomado control de su vida, que había hecho el duelo por anticipado y que ahora estaba cerrando los restos de una historia que había terminado sin ruidos, pero con consecuencias definitivas. ¿Vas a iniciar ya el trámite del divorcio? Pregunté después, con esa mezcla de curiosidad y resignación que me venía acompañando desde que se fue. Sí, respondió sin dudar. Mi abogada ya tiene todo listo. Quiero que esto se haga rápido. Si no pones obstáculos, podemos firmar en un mes. No los voy a poner, le aseguré. No voy a complicarte nada. Ya he hecho bastante. Se hizo un silencio incómodo. No era hostil, solo era ese tipo de silencio que llega cuando se ha dicho todo lo importante y ya no queda nada útil en las palabras. Me levanté para abrirle la puerta. Él recogió sus bolsas, se acomodó la chaqueta y me miró por última vez. Espero que te vaya bien, me dijo, y no lo dijo con sarcasmo, lo dijo de verdad, con esa sinceridad que duele más que cualquier reproche. A ti también, le respondí, y lo vi salir sin volver la cabeza. Cerré la puerta con la mano temblando y me apoyé contra ella, no porque no pudiera sostenerme, sino porque no sabía a dónde ir en esa casa que ya no me parecía mía. En ese momento, entendí que el final ya no era una amenaza. Era un hecho. Han pasado 5 semanas desde que Daniel salió por esa puerta y no ha vuelto a escribir ni a llamar. No le he escrito yo tampoco. No porque quiera hacérmela fuerte ni porque sienta orgullo, sino porque sé que no hay nada que decir que cambie lo que pasó, y porque él dejó claro que la última conversación era eso, la última. En ese tiempo he intentado volver a una rutina que tenga algún sentido, aunque el piso se me haga cada vez más ajeno. He dejado de dormir del lado derecho de la cama, no por dolor ni nostalgia, sino porque no tiene sentido ocupar un espacio que ya no me corresponde. Ya no desayuno en la mesa grande del salón, como antes, ahora prefiero la barra de la cocina, en silencio, sin tele y sin música. No he visto a nadie del grupo de amigos que compartíamos. No sé si porque ellos me han dado la espalda o porque yo no tengo energía para enfrentar sus miradas. Tal vez sea mejor así. Hay cosas que se reconstruyen con el tiempo y otras que simplemente no vuelven a ser. He seguido trabajando como si nada hubiera pasado, con esa especie de inercia automática que te permite vestirte, salir, fichar y aguantar 8 horas sin que se te caiga la cara de vergüenza. Nadie me ha dicho nada directamente, pero sé que algunos saben. Lo noto en los silencios incómodos, en las frases truncadas, en las conversaciones que se desvían cuando entro en la sala. Mi jefe no ha vuelto a acercarse a mí más allá de lo estrictamente laboral. No hay bromas, no hay sugerencias, no hay mensajes fuera de lugar. Fue una vez, sí, y no volvió a repetirse, pero el daño ya estaba hecho y eso es algo que ni él ni yo vamos a mencionar jamás. No sé si se enteró de que Daniel usó su nombre en el borrador del acuerdo de divorcio, pero si lo supo, no ha dicho nada. Tal vez porque entiende que si él habla, yo también puedo hacerlo, y ninguno de los dos quiere eso. La abogada de Daniel me envió el documento final la semana pasada. Lo leí detenidamente, sola, sin prisa, sin rabia. Lo firmé esa misma noche. No lo hice por resignación ni por castigo. Lo hice porque entendí que era lo que tocaba.
La separación era inevitable y seguir fingiendo que quedaba algo que rescatar solo iba a alargar un proceso que ya estaba claro desde antes de que él me mostrara las fotos. No respondí al correo de la abogada. Solo reenvié el documento firmado y me limité a esperar la confirmación de que todo había quedado entregado. Me llegó al día siguiente. Ahora ya no hay nada que nos una legalmente. Ni cuentas, ni casa, ni papeles. Solo los recuerdos. Esos no se pueden borrar ni repartir. Durante estos días he pensado mucho en por qué lo hice. Ya no me escudo en que fue un error o en que fue un momento de debilidad. Eso sería infantil. Sé que fue una decisión. Una decisión absurda, egoísta, injustificable, pero mía. Y aunque intento buscar el punto exacto en el que empecé a desconectarme de lo que teníamos, no hay una fecha clara, ni un motivo evidente. No hubo una pelea grande ni una decepción profunda. Fue una acumulación de cosas pequeñas que nunca se dijeron, de gestos que se volvieron costumbre, de una distancia que fue creciendo sin que nadie se atreviera a ponerle nombre. No quiero echarle la culpa a Daniel. No se la merece. Él fue constante, atento, incluso paciente cuando yo ya estaba mirando hacia otro lado. Tal vez por eso mismo me costó tanto hablarlo. Porque sabía que no tenía excusa, que no era una cuestión de incompatibilidad ni de aburrimiento ni de rutina. Fue cobardía. Y una parte de mí lo supo desde el primer segundo. No creo que Daniel vuelva a confiar en mí, y tampoco lo espero. No me interesa pedirle perdón porque entiendo que para él eso ya no tiene valor. No me interesa reconstruir la imagen que otros tienen de mí. No me interesa justificar nada. Lo que sí quiero es entenderme yo. Saber cómo llegué a ser una persona que tomó esa decisión y qué puedo hacer para no repetirla, para no convertirme en alguien que siempre huye en lugar de afrontar lo que siente. Esta experiencia no me ha hecho mejor persona. No me ha vuelto más sabia ni más fuerte. Me ha dejado expuesta, me ha obligado a mirar cosas que no quería ver. Pero también me ha dado una claridad que antes no tenía. Ahora sé lo que perdí. Perdí a alguien que me respetaba, que construyó conmigo una vida sin promesas falsas, que me trató con dignidad incluso cuando yo dejé de hacerlo. Perdí una relación que no era perfecta, pero que tenía una base real. Perdí la oportunidad de hablar a tiempo, de decir lo que me estaba pasando, de enfrentarme a mis contradicciones antes de que se convirtieran en daño para otro. Perdí la confianza de alguien que no la regalaba fácilmente. Y eso no se recupera con arrepentimiento tardío. También aprendí que el silencio es una forma de violencia cuando se usa para esconder lo que uno no quiere admitir. Que la omisión no es neutral. Que el engaño empieza mucho antes de que se consuma físicamente. Que hay decisiones que no se toman en un solo día, sino que se construyen con cada elección pequeña que uno justifica a medias. Me engañé a mí misma antes de engañarlo a él. Y en ese autoengaño me fui perdiendo hasta que ya no quedaba nada que pudiera salvar. No sé qué va a pasar conmigo en el futuro. No tengo un plan. No estoy buscando una redención ni un nuevo comienzo perfecto. Solo quiero vivir con honestidad, aunque sea tarde. He pensado en cambiar de trabajo, en irme a otra ciudad, en empezar algo desde cero en un lugar donde nadie me conozca. Pero sé que eso no resuelve nada si no cambio lo que tengo dentro. El problema no era el lugar ni la gente. Era yo. Así que por ahora me quedo aquí. Con mi error. Con mi responsabilidad. Con mi proceso lento de entender qué quiero hacer con la vida que me queda. A veces me despierto pensando que todo esto fue una pesadilla, que Daniel sigue en la habitación de al lado, que el sonido de la ducha es suyo y que el café que huele en la cocina lo está haciendo él. Pero después abro los ojos y veo el lado vacío de la cama, la taza sin usar en el estante, las cuentas a mi nombre y la libertad que ya no pesa como un privilegio, sino como una consecuencia. Y en esos momentos no me culpo, pero tampoco me consuelo.
Simplemente asumo. Porque eso es lo único que me queda, asumir. Y aunque no me da paz ni me alivia, al menos me permite seguir. Sin mentiras. Sin disfraces. Con las consecuencias. Con todo. Como debe ser.